El día de hoy vamos a realizar una serie de estudios relacionados con la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el Evangelio según Juan, capítulo 19, verso 30, está escrito lo siguiente: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa la palabra consumado? La imagen que se nos presenta con esta palabra es la de un pintor, el cual, tras revisar minuciosamente su obra, viendo que está perfectamente terminada, la presenta al público para que pueda ser debidamente observada por todos. Con esta ilustración podemos tener un panorama más claro de la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuya proclamación significó la consumación total del plan de Dios Padre en la redención divina. Al pronunciar consumado es, lo que Cristo le estaba diciendo era lo siguiente: Padre mío, lo he logrado, la justicia ha sido satisfecha, la redención se ha efectuado eficazmente, he completado perfectamente la obra que me encomendaste. Así que cuando Cristo Jesús pronunció esta palabra, se refería a su obra terminada, no solo completamente o perfectamente, sino que además de todo esto, eternamente. Escuche lo que dice la Escritura. Hebreos 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El verso 26 dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Porque el pecado, escuche, es lo que divide al hombre de Dios. Ahora vamos a leer Hebreos 10, verso 12 y 14. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo proclama públicamente su obra consumada. Consumado es, fue una proclamación de total victoria en una hora de aparente derrota. Allí, en el lugar de su ejecución, la cruz, Cristo levantó su voz diciendo: consumado es. Pero este no fue un grito de agotamiento o consternación, sino de cumplimiento profético. Al escuchar estas palabras, Satanás se preguntaba: ¿qué está queriendo decir Jesús con eso? La serpiente antigua pensó que tenía a Cristo Jesús en sus manos, que ya lo había derrotado y humillado. Pero dentro de sí mismo, el maligno percibía que algo no andaba bien con esa expresión.
Además, el comportamiento y postura de Jesús no era el que él esperaba. Cada una de las palabras de Cristo reflejaban lo contrario a una derrota. En lugar de pedir justicia o juicio contra sus verdugos o su pueblo, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La frustración del maligno se incrementaba. Él observaba que con cada uno de los tormentos y sufrimientos que le ocasionaba a Cristo Jesús, se iban cumpliendo paso a paso las Escrituras. El diablo se preguntaba a sí mismo: ¿por qué no logro quebrantar su fe? ¿Por qué no he podido hacer que él maldiga? ¿Por qué aún en la cruz salva a este ladrón? ¿Por qué en su peor agonía clama a su Dios? Una y otra vez Satanás se preguntaba: ¿qué está pasando? Realmente creo que estas 6 horas de Jesús en la cruz fueron las de mayor confusión para Satanás y todo su reino de maldad. El sufrimiento de Cristo era indescriptible. Jamás ningún hombre había sufrido de esa manera. El maligno no podía creer que Cristo no cediera ante sus torturas, provocaciones, tentaciones y continuos ataques espirituales. El diablo usaba sus mejores mensajeros para que lo tentaran, diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. La Escritura dice lo siguiente: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En sarcasmo también colocaron sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Escuche ahora lo que Cristo miraba en estos mensajeros. La Escritura dice lo siguiente: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Cómo pudo Cristo soportar tanta opresión? ¿Cuál era el secreto de su fortaleza en la cruz? Era la alabanza, el gozo y la fe. Escuche lo que nos muestran las Escrituras con respecto a Cristo en la cruz. Allí él decía: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya entendí el secreto de los mártires. Ya comprendí por qué ellos morían cantando y alabando a Dios. Ya descubrí por qué era que morían con gozo. Ya comprendí por qué Esteban, cuando moría, proclamó la majestad de Dios. Ya entendí por qué motivo Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Ya comprendí el secreto. Todos ellos aprendieron esto de Cristo Jesús. Cristo alabó a Dios antes de morir. Cristo se gozó en el momento de mayor prueba. Y si hay algo que el maligno no resiste, es ver a un creyente gozoso en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque le recuerda a Cristo. Cristo Jesús se gozaba al ver su victoria y los efectos de ella. Cristo se gozaba en la fe, pues lo hacía mirarlo a usted y a mí, siendo salvos por su sacrificio.
¿Quiere ver esto en las Escrituras? Escuche lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El tentador cayó en su propia tentación. El diablo no podía resistirse ante su misma tentación, tener al Hijo de Dios clavado en esa cruz para proclamar sobre él su victoria. Pensaba gritar: lo he vencido, he derrotado al Hijo de Dios, ahora todo me pertenece. Su propia naturaleza tentadora y deseo maligno le habían traicionado, pues le enceguecieron el entendimiento, le habían hecho olvidar que desde hacía 4000 años atrás se le había anunciado el cumplimiento de su propia derrota, diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recordemos que la simiente de la mujer es Jesús, el Mesías. Todos los planes que efectuó el maligno para destruir la simiente de la mujer habían fracasado. Pero faltaba aún su peor error: matar al fin la simiente de la mujer, es decir, a Cristo Jesús. Y así aconteció. Satanás mató al Hijo de Dios, pero este error crucial consistía en que Cristo era la única persona inocente, el único ser humano que no pecó y cumplió cabalmente, totalmente la ley divina. La Biblia declara diciendo: la paga del pecado es muerte. Jesús, a semejanza de aquel Cordero perfecto e inocente, no debía morir. Pero esto también se le olvidó al diablo, el maligno, creyéndose sabio. En su apresuramiento por matar a Cristo, fue derrotado por aquel que pensó que vencería. Qué terrible momento fue este para el diablo y todo su imperio de tinieblas. Tenga presente que todos ellos estaban allí: los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad y el mismo Satanás. Todos ellos esperando con gran ansia el momento de la muerte de Cristo para proclamar sobre él su contundente victoria. Pero este deseo desenfrenado los entorpeció. Escuche los siguientes versos de las Escrituras. 1 Corintios 2, versos 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, escuche lo que dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, por favor, suscríbase a nuestro canal, compártalo con otros y dele like. Así nos está ayudando para poder grabar más contenido de bendición para todos ustedes.